El ignorante se aburre en los caminos, solo percibe la sensación de cansancio y distancia. Es como un fardo. Su alma está encerrada en la carne, los ojos le sirven solo para ver la comida, el obstáculo y la hembra, el oído solo para oír ruidos y el tacto, olfato y gusto para los fines primordiales. El viaje a pie. Este es un pequeño fragmento del libro El viaje a pie e inicio con esto porque hoy te voy a contar un poco acerca de mi experiencia con las caminatas. No va a ser un video tan técnico como los otros, va a ser más una anécdota, se podría decir. También te voy a compartir algunas herramientas que he usado para apreciar mucho todo este tema, pero en general va a ser mi historia porque este video lo tenía prometido hace mucho tiempo, hace más o menos un año casi. Hablé acerca del tema y me dijeron que querían conocer como esta historia porque muchas personas me conocieron en este ámbito del turismo, o sea, en el sentido no del turismo, sino de las caminatas en montaña, que también son planes turísticos, y les asombraba saber que a mí no me gustaba caminar, que me aburría, que mejor dicho, odiaba literalmente, aunque no me gusta esa palabra, caminar. Entonces aquí está el video, te voy a contar la historia y también de la importancia de cómo los adolescentes en específico, porque fue en mi adolescencia que yo inicié a caminar, podemos iniciar en este ámbito si es importante realmente y en qué nos aporta. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 16 años y por aquí comparto un poco acerca de la rebeldía positiva, de diferentes temas que nos ayudan a los adolescentes a mejorar como personas, a comprendernos muchísimo mejor y después de comprendernos aportar algo al mundo si es que lo deseamos. Hoy voy a estar hablando de un tema, este es un video un poco distinto. Normalmente comparto temas un poco más técnicos, hablando acerca de herramientas que nos pueden ayudar en nuestra vida. Sin embargo, hoy voy a hablar de una que no va a ser como una clase, se podría decir, sino va a ser una experiencia de vida. Para iniciar, definamos como de qué voy a hablar. Para iniciar voy a definir más o menos a qué es a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a caminatas en montaña. Estos trekkings, creo que es que le dicen también, bueno, no estoy muy segura del término exacto, senderismo, caminadas, bueno, hay muchos términos para este tema. Y bueno, yo creo que todo esto se remonta a mi nacimiento prácticamente. Y antes, de hecho, mi mamá nació en el campo, ya yo se los he compartido. Ella nació en Cundinamarca, una región aquí de Colombia, en el campo. Mis abuelitos y toda mi familia de ahí para atrás es del campo. Por el lado de mi papá biológico también, él también es del campo, toda su familia es del campo. Mi papá Jorge, que ustedes lo conocen, él se nació pues en la ciudad. Pero ¿por qué les cuento esto de mi mamá en específico? Porque ya, bueno, les he comentado un poco en mi historia completa de que mi mamá se separó cuando yo tenía 3 años. Y el punto es que mi mamá me llevaba a caminar desde muy pequeña. Yo al mes, creo, o a los 2 meses ya fui al campo, me empecé a relacionar con todo este tema. Yo nací en Bogotá, pero siempre he estado en contacto con la naturaleza debido a que mis abuelitos tenían una finca pues en la zona en donde ella nació, un lugar supremamente humilde, una casa de bareque, o sea, era algo muy humilde, porque finca suena como muy grande, no, era algo súper pequeño, muy humilde. Y yo creo que eso también era como lo que me conectaba, era tierra, eran vacas en ocasiones, aunque más que todo caña. Allá el producto principal, que es pues monocultivo, es el tema de la caña. Un monocultivo es un cultivo de una sola especie en específico, en este caso es la caña. Entonces yo crezco en este entorno y caminaba desde muy chiquita, porque eran montañas, o sea, les voy a poner como la demostración con esa montaña que tengo aquí. Era como desde aquí irnos hasta esta montaña y pasarla por detrás, o sea, para atrás, y llevarle el almuerzo a mi abuelito, porque estaba trabajando allá, él trabaja en el campo, es un obrero, un labrador. Y así crecí yo, ese fue como mi entorno en la infancia. Yo simplemente caminaba, me encantaba en ese momento porque pues mi mamá me llevaba y era como que no me voy a quedar en la casa, voy a ir a caminar. Hacíamos el Vía Crucis, siempre recuerdo hacer el Vía Crucis cuando íbamos en Semana Santa a La Peña, Cundinamarca, hacíamos el Vía Crucis, yo súper roja, esa es una característica mía que de hecho estaba grabando por aquí que hice un cultivo hoy súper roja.
porque cuando me acaloro mucho o en general hago cualquier actividad física, pues me pongo muy roja. Entonces así crezco y normal, para mí caminar era algo normal, algo que pues no había que pensarlo mucho. Luego de esto llegó a mi adolescencia y ahí me vuelvo una persona muy sedentaria, en el sentido de que vivíamos más en Bogotá y pues yo no realizaba muchas actividades físicas, un poco en el colegio pues de educación física ya, mi papá hacía ejercicio, a mí me gustaba acompañarlo a hacer ejercicio, pero es que una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es ir a una caminata. El caso es que llega pandemia, ya ustedes conocen esa historia, que por aquí les dejo la historia de Unión Consciente. Llega pandemia, nos vamos para la Peña Cundinamarca a vivir, ya no era de paseo, sino era a vivir, y ahí es donde inicia el tema. Yo no tenía mucha práctica en caminar por montaña embarrada, con cualquier tipo de calzado, con ninguno. En general, para ser menos técnica, yo me caía cada 2 pasos, o sea, cualquier medio barrito, flam, ahí estaba Carito. Yo vivía más en el piso que realmente caminando, y pues toda mi familia era súper buena caminando en ese sentido. Entonces era como que, ay, Carol, pero usted se cae cada rato, pero ay, no, qué pereza salir con usted, solo se la pasa quejándose del calor, porque allá había mucho calor, usted es un fastidio para salir a caminar. Y la verdad es que sí, o sea, yo en este momento no saldría a caminar conmigo de mi yo del pasado. O sea, era un tema muy recurrente esto de la queja en este punto. Ya luego con el tiempo empecé a entender que cuando nosotros caminamos, toda nuestra mente está enfocada en otros aspectos, en aspectos más físicos, por decirlo de alguna forma, en sobrevivir de alguna forma. Y nuestras quejas salen más a flote. Ya luego hablaré de este punto, pero en conclusión, esta es como la etapa donde yo inicio a cogerle fastidio a las caminatas. Entonces, bueno, ya pues como que sabían que con Carito no se podía salir a caminar. Yo ponía un montón de excusas, o sea, no me gustaba en sí, el barro me aturdía, mis tenis limpios, mejor dicho, una locura. Y aparte tenía la rebeldía adolescente en ese momento, o sea, todo malo. Luego ya empezamos la vida como nomás, ya vivíamos en ciudades, pues ya dejamos todo este tema hasta que llegamos a este lugar, a Cabaña La Isla, a Jardín. Y aquí fue donde empezó todo este punto, porque aquí empezamos a salir a caminar más y más seguido, y yo ya había crecido. Yo ya tenía 14, 15 años y pues yo no me quedaba sola en la casa. Entonces mi mamá, ella siempre tenía un carácter muy fuerte, me decía, tú te vas con nosotros a caminar y no es una opción y tienes que ir y usted tiene que poder caminar. Y no, ¿cómo es posible que no vaya a poder caminar en una montaña? Pues así era el diálogo, ¿no? Entonces yo sufría cada vez que salíamos a caminar y eran senderos muy fáciles, yo me caía, me golpeaba muy feo, o sea, era una locura porque yo estaba en negación. O sea, yo podría haber desarrollado estas técnicas para caminar, tener más firmeza a la hora de dar los pasos, en general podría mejorar, pero yo estaba en negación de que no me gustaba y no me gustaba y me aburría y no era mi plan favorito. Así sigo mi vida, nos vamos para Perú. Dios mío, subir las dunas en Perú fue una real locura, yo no quería hacerlo, o sea, mejor dicho. En Perú este evento lo recuerdo muchísimo porque fui la última en llegar y llegué súper aburrida, con una actitud súper negativa, bravísima con este tema. En general, muy mal en este desierto, la pasé muy mal. En cuanto a la caminata, el paisaje es espectacular, pero la caminata no, para mí en ese momento. Bueno, ya de ahí me voy a saltar en la historia, pues sigo mi vida normal porque vivíamos en ciudades y en ciudades casi no caminábamos, excepto en Medellín. En Medellín sí caminamos mucho porque no usamos casi transporte, nos gusta caminar. Entonces, bueno, aquí viene la historia. Cuando nosotros regresamos de Perú, que eso fue, a ver, espero no me fallen las fechas, noviembre del año 2021 o 22. No, noviembre del año 2022, ya me acordé. En noviembre del año 2022 nosotros regresamos a Jardín, y en el momento en que regresamos nos encontramos con unos amigos en un restaurante. Es un restaurante al que siempre vamos aquí en Jardín. Un día de estos, en los videos que hago de Jardín, se los voy a mostrar. Y bueno, llegamos a este restaurante, el dueño es nuestro amigo, conocemos su familia, que es precioso, todo como este ambiente muy familiar. Y nos cuentan, ¿no? Es que miren que Juliana, que era pues la muchacha que les ayudaba, que era mesera en ese momento,
está en este evento de unos caminantes muy chévere. Y mis papás dijeron, ay, ¿ustedes no quieren ir a este evento? Y yo, bueno, sí, vamos. Pues no era a caminar, sino lo formaban a uno como guía turístico. Ya luego les cuento mejor la historia. Entonces era un evento gratuito, eran talleres. Nosotros pues sí teníamos cosas que hacer, pero teníamos mucho tiempo. Y llegamos a las 6 de la mañana, no, era como, perdón, no a las 6, qué exageración, era como a las 8 de la mañana el evento. Entonces bajamos 8 de la mañana y era todo el día, ¿no? De 8 a 12 almuerzo y de 1:30 a 5 más o menos era caminata. Vamos y allí como que todo me cambia la mente. Toda la mente me cambia, empiezan pues a hablar, a presentarse las personas, a decir qué era esto que estaban realizando. Es la OCA, la Organización Caminera de Antioquia, y ellos empiezan como a hablar de una manera tan poética, de una manera tan bellísima de las caminatas, de todo este tema de salir y conocer, que yo digo, wow, qué hermosa manera de ver las caminatas. Y bueno, como primer día me encantó. Entonces en ese momento fuimos a caminar y yo vi de otra manera la caminata, totalmente distinta. Yo sé que mi mamá siempre me había infundado este tema de caminar, en especial mi mamá. Entonces yo dije, wow, mi mamá tenía razón, mi mamá, todo esto que me mostró ahora lo estoy viendo de esa forma. Y allí es donde yo me enamoro de las caminatas, porque aprendo a verlo distinto, porque me doy cuenta de muchas cosas, de muchas lecciones que ya al final les voy a compartir. Y yo digo, qué bonita es esta experiencia de salir a caminar y de conocer el territorio y de explorar y de poder transmitirlo, porque eso era lo que hacíamos en estos talleres. Recuerdo muchísimo que eran miércoles, varios miércoles, entonces todos los miércoles se bajaba de 8 a 5 de la tarde. Ya sabían que yo no estaba aquí en la casa ni Juli, porque Juli me acompañó, y fue una experiencia muy bella. Al final de estos talleres lo que se hacía era, nosotros como guías locales acompañábamos a guías profesionales en el área a hacer una caminata. Hacían encuentros departamentales, si mal no estoy, y en ese momento pues le tocó a Jardín. Yo tomé una ruta y fue una experiencia muy bonita, porque no era como solo caminar yo, sino apoyar a otras personas a caminar, contarles historias del territorio, y fue una experiencia tan maravillosa que a partir de ahí a mí me empezaron a gustar las caminatas. Entonces esa fue como la historia. Actualmente me encanta caminar, hago caminatas no tan largas. Yo quiero llegar al tema de acampar, o sea, hacer varios días de caminatas. De hecho hay una caminata que realizan aquí que es el viaje a pie, pues es un libro que les recomiendo. Y esta caminata dura, si mal no estoy, 15 días. Entonces esta es una de las caminatas que quiero realizar. Y en general lo máximo que he hecho de caminatas ha sido de, yo creo que como que 10 horas más o menos, 11 horas caminando. Y han sido experiencias muy bonitas, he aprendido muchísimo y en general he aprendido a ver el mundo que me rodea, mi entorno, de otra forma, no solo cuando camino, sino cuando estoy en cualquier espacio. Eso fue algo que me dejó este tema de las caminatas. Entonces ahora, como ya después de haberles contado como esta historia de transformación, todo este cambio, bueno, ¿y qué pasó con las caídas? Eso es otro punto. Ya me dejé caer porque empecé a adquirir experiencia. Entonces iba a rutas difíciles y ya yo sabía cómo pisar con fuerza, que poner el pie en diagonal, porque eso también nos lo enseñaban, que poner el pie en diagonal, que cuando vas a subir ponerte, no sé, de diferentes maneras, que cuando vas a bajar cógela en zigzag o bajar en zigzag para que te canses menos. O sea, habían varias técnicas que nos compartieron y de allí yo empecé como, ok, entonces si pongo el pie de esta forma no me voy a caer. Y bueno, ya empecé a aprender, pero fue en la práctica, haciéndolo, fue que yo realmente aprendí, y sin tener a mis padres, porque bueno, aquí algo real es que cuando yo iba con mis padres pues me quejaba muchísimo, pero pues con personas desconocidas ya no, yo simplemente iba y caminaba y ya. Y algo muy curioso que me pasó una vez en una caminata, pues me han pasado varias cosas, pero una fue que me fui con esta ropa que ustedes me ven, este vestido en leggings, y no tenía esta chaqueta, era un blazer, a caminar. Porque yo, según yo, ese día no iba a caminar en uno de los eventos, sino que iba a ir a otra cosa, pero bueno, no se dio. El caso es que resulté caminando y allí aprendí a que uno puede caminar con cualquier tipo de ropa. Desde que tengas la experiencia suficiente, siempre nos recomiendan un buen calzado, eso sí creo que es muy importante. Y bueno, hay muchas recomendaciones, que de esto no es este video,
pero que son importantes a la hora de ir a caminar. Todo este tema de los residuos, de no dejar ni residuos inorgánicos ni orgánicos tampoco. Las cáscaras no se dejan en un territorio, no se saca nada del territorio, todo lo que esté en su lugar se deja ahí, no se incluye ni se saca fauna ni flora de un territorio. Son varios aspectos que hay que tener en cuenta para preservar estos lugares que amamos, que disfrutamos y que conocemos. Entonces ya con esto vamos a iniciar algunas lecciones que te quiero compartir, que a mí me han servido mucho a la hora de este tema de las caminatas. La primera es que somos un proceso y podemos cambiar. Así como yo cambié esta perspectiva que tenía acerca de las caminatas, podemos hacer cualquier cosa en nuestras vidas. No es como que porque no me gusta caminar me cierro y nunca jamás en mi vida voy a caminar. No, inténtalo, míralo de diferentes maneras, no cojas rutas muy largas, ve a un lugar que tú quieras conocer. O sea, son diferentes cosas que podemos ir realizando para que nos vayan gustando las caminatas y poderlas ir incluyendo en nuestras vidas y en general con cualquier tema. No nos cerremos completamente a que no queremos, no nos gusta o no lo realicemos simplemente porque tuvimos una mala experiencia o porque creemos que realmente no nos gusta, porque en muchas ocasiones nos puede llegar a gustar esto que realmente como que nos incomoda. El segundo, y esto es muy gracioso, y es que cuando nosotros vamos a caminata nuestra verdadera esencia sale. Les voy a contar una historia. Una vez una persona que quiero muchísimo, de hecho fue en este mismo evento, nos dijo, habíamos muchos adolescentes, ¿no? Entonces llega y nos dice, miren muchachos, obviamente con su acento paisa, pues yo no tengo acento paisa, pero esa persona lo decía con su acento paisa, y decía, miren muchachos, cuando ustedes tengan una novia, un novio, llévenlo a caminar, porque si es quejón, se queja más. Si es mala gente, se vuelve más mala gente. Si, no sé, siempre era así, como que si es recostado, o sea que te pide cosas constantemente y no es autosuficiente, se vuelve el doble. Si es buena persona, se vuelve el doble. Si es amoroso, se vuelve el doble de amoroso. Y así sucesivamente. Entonces, muchachos, cuando ustedes tengan un novio o una novia, llévenla o llévenlo a caminar. Y ahí se dan cuenta si la persona de verdad vale la pena o no. Miren, esto suena muy chistoso, pero a mí me quedó de lección para toda la vida. Porque yo era muy quejona. Entonces yo decía, ¡jue madre! ¿Cómo era yo de quejona? Y yo decía, no, Dios mío, yo no puedo seguir siendo así, y me cambió la perspectiva totalmente. Y miren que es cierto, cuando yo salgo a caminar con amigos o con personas que son a veces un poco quejumbrosas o que todo lo ven negativo, más negativo se vuelve y más cosas malas suceden porque su esencia sale más a flote. En cambio, cuando son personas que observan el paisaje, que son maravillosas, que les encantan, más se vuelven así. Entonces esto fue algo que me quedó y yo creo que es cierto. Yo les comentaba ahorita al principio, cuando nuestra mente está ocupada en sobrevivir, básicamente nuestra esencia sale a flote por sí sola. O sea, ella no necesita ayuda para salir en ese momento porque somos lo que somos realmente. Valga, como esto sonó muy cliché o muy raro, pero realmente es así. Cuando estamos en caminata, nosotros dejamos caer todas las máscaras porque estamos cansados. Estamos cansados, nosotros necesitamos sobrevivir y en ese momento no nos ponemos a pensar cómo nos estarán viendo. No, simplemente estamos sobreviviendo, literalmente, al principio. Ya después uno se va acostumbrando. Pero esa fue otra lección muy interesante que me quedó de esta persona y yo digo, wow, es muy cierto esto de que cualquier persona que ustedes conocen, quieran conocer, llévenla a caminar a ver cómo se comporta. Y por último, y la más importante para mí, es que tú conoces el territorio, se deja de especular acerca de lo que sucede en él y sobre todo se aprecia mucho más. Cuando yo inicié a caminar, cuando yo inicié a hacer senderismo, a hacer caminatas un poco más largas, empecé a conocer mucho el territorio en el que habitaba, que en ese caso era jardín o cualquiera al que fuese. Y empecé a aprender sobre plantas, sobre la naturaleza, y esto me llevó a conservarlo, a quererlo muchísimo más, a conocerlo desde adentro, desde sus entrañas, saber cómo es, qué plantas tiene, cómo es su paisaje, cómo es su ambiente, cuál es su clima, cómo te trata la montaña. Todo esto es una cosa mucho más espiritual, pero realmente es una conexión muy linda cuando tú sales a caminar y te sientes protegido por estas montañas que te rodean. Te sientes amado, te sientes aceptado. Es algo muy bonito cuando tú inicias realmente a conectarte con esto. Es como que de corazón sientes
esa energía que hay en ella, que es muy muy poderosa, en especial con las cascadas. Y miren, ya para cerrar les cuento esta historia. Nosotros el año pasado, mi hermano cumplió 14 años, fue un 25 de junio, y nos fuimos a una caminata con un amigo. Miren, en esta caminata no sé si estoy siendo muy exagerado o qué, pero casi no la contamos, como decimos en Colombia. En el sentido de que era una caminata de muchas cascadas, pues le dicen la ruta de las 7 cascadas, y ese día llovió tanto que las cascadas se crecieron y no podíamos cruzarlas. Bueno, ya saben el ruidito de los gansos que siempre está ahí presente en mis videos. Y no podíamos atravesarlas. O sea, no podíamos ni regresar acá, ni regresarnos, o sea, por uno de los caminos, ni seguir hacia donde íbamos. Entonces yo dije, wow, o sea, aquí uno no decide, la que decide es la naturaleza, la que decide es esa cascada, si te deja pasar o no. No eres tú quien decide, hay algo más grande que tú decidiendo en ese momento. Entonces uno se da cuenta de muchas cosas cuando inicia a caminar, y esta es una de las más importantes. Y yo creo que a partir de estos eventos que inicia a vivir, uno inicia a tomar mucha conciencia acerca de todo esto que está sucediendo y de pequeños cambios que uno puede ir realizando. Entonces bueno, esta es como la historia de este video. Llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer y bueno, se llegó el día. Entonces espero te haya gustado esta historia. Cuéntenme cómo les parecen a ustedes las caminatas, si son igual a mi versión pasada, que era una quejumbrosa cansona para salir a caminar, o si les gustan mucho como ahora a mí. Tengan estas lecciones en cuenta. Les recomiendo mucho este tema del viaje a pies, es un libro muy bueno, y en general empiecen por caminatas cortas, inicien a hacer recorridos que les gusten y sobre todo con buenas personas que las guíen. Yo creo que eso fue lo que a mí más me ayudó a iniciar en ese tema, que me ayudaran personas que tenían experiencia y que me iniciaran a cambiar la perspectiva acerca de estos puntos. Bueno, te dejo mis redes sociales en la descripción, te deseo un muy feliz día y nos vemos en próximos videos.